sobre la razón es el primer temor y el primer deseo de quien lee la novela por primera vez. Pero ¿cómo se desasosiega uno cuando Alonso Quijano el Bueno no encuentra, por ejemplo, sus libros porque el sitio en que los guardaba ha sido tapiado? O cuando frente a cierto río está a punto de morir ahogado en su propia lucidez. Que el Quijote se convenza de que lo que sucede a su alrededor es puro espejismo puede ser demasiado doloroso y uno lo presiente. No importa que el lector tenga 15 años o 50, la razón duele siempre. No importa lo largo que sea el viaje para recuperar la razón. Hay que sentir que el viaje está terminando antes de emprender el regreso. Eso lo dice uno de mis dos invitados de esta noche, el escritor chileno Mauricio Rojas, y a su modo de segundo su compatriota Roberto Ampuero, que es uno de los escritores más leídos en Chile ahora mismo. Cada uno a su modo soñó con asaltar el Palacio de Invierno. Cada uno a su modo soñó con tomar la Bastilla e instaurar de un plumazo el paraíso en la tierra. Pero tras vivir lo que antes de la caída del muro de Berlín se llamaba el socialismo real, que ellos vivieron en Cuba y en la República Democrática Alemana, y luego de un doloroso y tortuoso camino recuperaron la razón y han logrado, casi ilesos, casi, cruzar el territorio que va de la utopía marxista al liberalismo cívico y sobrio. Los dos forman parte de ese grupo de conversos que mucho antes que ellos decidieron decir lo suyo alto y claro contra viento y marea. André Gide, Arthur Koestler, luego Mario Vargas Llosa, Ítalo Calvino, Margarita Urá, Susan Sontag y un largo y digno etcétera. Lo cuentan todo en este libro, Diálogo de Conversos. Un libro muy inquietante y un poquito esperanzador. Mire usted, si conseguimos que el programa de hoy resulte al final muy esperanzador y muy inquietante, entonces habremos ganado todos, incluso los que creen en la utopía. Claro, mucho de lo que aquí se dirá tal vez va a molestar, y sospecho que a mis entrevistados, por entrenados que parecen estar, les va a seguir costando Dios y ayuda a ponerse, desnudarse en público una vez más. Creo que lo que les mantiene vivo es, además de la honestidad y la lucidez, aquello que el Quijote tenía muy claro. Bien podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible. Comienza camino, que hablando se entiende la gente. Roberto Ampuero, escritor, militó en las Juventudes Comunistas de Chile, a las que renunció La Habana en 1976, fue embajador en México, fue ministro de Cultura de Chile, del gobierno de Piñera. Su obra ha sido traducida a 14 idiomas y significó, entre otros libros, Nuestros años verde olivo, Detrás del muro y la saga policial de Cayetano Brunet. Mauricio Rojas es profesor universitario, escritor, doctor en Historia Económica, ex parlamentario de Suecia. Fue militante del movimiento de izquierda revolucionaria, se exilió en Suecia en 1974. Hoy integra la Junta Directiva de la Fundación Internacional para la Libertad y es el autor, entre otros libros, de La libertad y sus enemigos y Lenin y el totalitarismo. Rojas y Ampuero acaban de publicar, reitero, Diálogo de Conversos, que es una conversación sobre cómo pasar de la utopía comunista a las libertades, a las ideas de la libertad. Bienvenido y, por favor, buenas noches. Buenas noches. Como he hablado yo al principio de hoy, ¿no? Más de 3 minutos, por Dios. Ni Bill O'Reilly en Fox News. La primera pregunta, que no se ofenda a nadie. ¿Esto es diálogo de conversos o diálogo de apóstatas? Las dos cosas, creo, Camilo. Ambas cosas. Y con muy buenos motivos para ambas cosas. Porque no solamente la persona que niega algo, sino que trata de dejar esa fe atea, esa religión atea, que creyendo crear paraísos en la tierra, construye infiernos en la tierra. Y ese ha sido nuestro largo viaje, porque no son solamente ideas, son personas, mira, es todo aquello que envuelve la emoción. Familia, hijos, todo. Familia, mira, es que esto de romper con ideas tan fuertes como las ideas revolucionarias, mesiánicas, la creencia en que tú vas a recrear el mundo, es un fenómeno muy doloroso. ¿A qué se compara eso? Me imagino que al que de pronto dice un día descubre que Dios no existe y dice, ¿y ahora qué hago? Debe ser así, ¿no? ¿O peor? Mira, es una ruptura tremenda porque uno ha creído en aquello y como cree en una religión, en un Dios. Pero lo importante, creo yo, es cómo se produce ese quiebre. Y ese quiebre no tiene mucho que ver con lo que es la creencia en sí mismo, sino, en el caso mío, por haber vivido en Cuba, por haber vivido en Alemania Oriental, tiene que ver con la experiencia concreta real, de haber conocido lo que era el sistema socialista, que para mí era una utopía porque no la conocía.
Entonces el hecho de conocer esa experiencia, de vivir detrás del muro, de vivir bajo el régimen castrista, fue lo que me lleva a romper con esa ideología y a convencerme en un momento de los años 70 en que yo no quería para Chile ni pinochetismo ni castrismo. Pero ahí hay una ruptura importante, no desde el punto de vista intelectual teórico, sino que desde el punto de vista de la vida cotidiana y de esos seres humanos que sufrían la dictadura. Humano. Hay que decir que en el prólogo de Diálogo de Conversos, Mario Vargas Llosa advierte, y le cito, la conversión de Ampuero y Rojas no significa haberse pasado con armas y bagajes al enemigo de antaño. Ninguno de los dos, dice don Mario, se ha vuelto conservador ni reaccionario. Fin de la cita. Por cierto, ninguno de los dos se conocía hasta que se sentaron a hacer este libro. Mira, nos encontramos por primera vez un mes antes de juntarnos, no hacer el libro, porque no sabíamos qué iba a pasar. Ah, no había la idea inicial de hacer el libro. No. Era descargar. Justo. Contándonos esas historias que sabíamos que tenían una relación, no sabíamos cuál. Pero es como que tú encuentras a una persona que ha pasado por algo doloroso, difícil, y que hay muy poco de esos. Cuando encuentras uno, tú dices, aquí tenemos que encontrarnos, contarnos la ¿Y por historia. qué hay tan poco? Sí, debe haber mucha gente en el AJO. Sí, Hay una izquierda muy fuerte en Chile. Así es. Mire, dice Sándor Márai, este gran escritor húngaro, que por cierto murió en Estados Unidos en el exilio, dice él que la gente, cuando deja de... que la gente se mira un espejo a veces y se encuentra a sí misma y a veces no se ve. Y que la gente se define no solamente por aquello que dice, sino por su silencio, que gran parte de nuestra identidad está dada por nuestro silencio. Y mucho latinoamericano que en algún momento abrazó la causa revolucionaria cubana, el castrismo, el socialismo, la Unión Soviética, en Europa del Este, cuando se desencanta de aquello, opta no por hablar y hablar de su desencanto, porque siempre tiene un precio, sino que opta por el silencio, por callar, por olvidar. Que para muchos de ellos es preferible haberse de pronto atacados por quienes fueron sus antiguos compañeros. Y yo creo que en este caso es un ejercicio de mucha ¿Y honestidad. ha sentido esa aversión, ese recelo, ese ataque? También hay un sentimiento de traición mezclado. Cuando tú dejas, incluso los que han muerto, que ya no pueden volver a hacer su aventura de la vida, tú sabes que estás rompiendo lazos tremendamente fuertes. Por eso que muchos se quedan en el silencio o en la socialdemocracia, buscan un refugio que no te ponga en esa circunstancia terrible, que tenés que decirle incluso, en mi caso, a mi madre, que estuvo presa en Villa Grimaldi, una casa de tortura, decirle, mamá, soy único hijo, estas ideas por las que hemos creído no solamente son equivocadas, son perversas, son asesinas. Ella te respondió, has destruido mi vida. Así, me tiró por la cabeza un escrito que yo había hecho, mi primera ruptura clara ya con el marxismo. Entonces, esas cosas Pero son... nunca hicieron las paces después de eso. Sí, por supuesto. Pero ella entendió por dónde ibas tú, No. no lo aceptó jamás. No, es que no podía aceptarlo. ¿Sabes cuánta gente está en esa misma situación hoy en ciertos países? Son mucha la gente. Entonces, yo tengo una duda al respecto. Debí decirle a mi madre esto. No fue causarle un dolor que para ella era imposible de remontar. Ya tenía cerca de 50 años, murió pronto. La verdad es que nunca se recuperó. A ella la torturaron. La golpearon, pasó muy mal, perdió el oído, un prolapso, en fin, ya 50 años. Y con todo el mundo derrumbado, porque ella era del mundo de la izquierda, siempre votó por Salvador Allende. Entonces, que se derrumba Chile, y que un día su hijo le da esa mala noticia, la peor de las noticias. Yo te digo, llevo una ambigüedad tremenda dentro de mí. Debí callarme. Y tenía derecho a causarle ese dolor. La verdad es que yo lo dejo planteado incluso en el libro porque lo llevo conmigo y lo llevaré siempre. Vamos a hacer algo que es inevitablemente grosero y reduccionista y simplista, pero vamos a intentar en este primer bloque del programa, que nos quedan 10 minutos por delante, contar quiénes eran ustedes, en qué creían antes de irse al exilio. Ampuero, tú militabas en la Junta, la Juventud Comunista. Exactamente, milité en la Juventud Comunista. ¿Tu familia era comunista? No, para nada. Yo estudié en un colegio alemán, que era un colegio. Era la familia más o menos momia, el colegio Un chico bien privado. cifrino, fresa. Bueno, me acuerdo perfectamente en esa época. Tenía un Austin Mini Cooper, todavía me acuerdo de eso. Ah, ¿verdad? Un Austin. El Austin Mini Cooper, sí. Y, bueno, y me hice comunista en ese ambiente, en el ambiente de un colegio alemán, que no es el lugar donde... ¿Por qué? ¿Por probar la pista? Yo creo porque quería ser diferente, pero está en lo diferente también de
de alguna forma desafiar a los padres, a los mayores, pero también una cosa muy importante, porque lo que era la educación de tipo humanista en aquel momento estaba muy marcada, como sigue estando en muchos lugares, por el pensamiento marxista, por un pensamiento marxista que te llegaba además fuera de los textos, fuera de la influencia de los maestros, por la cultura. En esa época estamos hablando de los grupos famosos de América Latina como Quilapayún, Violeta Parra, Víctor Jara. Todo esto conformaba un zeitgeist que a uno culturalmente lo emocionaba. Era de pronto el arte, la cultura y los estudios humanistas te ofrecían una solución para salvar a los pobres del mundo, para hacer de la Tierra un gran planeta de justicia, de igualdad, de todos los seres humanos profundamente, fraternalmente unidos. Y eso me lo daba entonces la izquierda. Y yo creí en eso, lo creí profundamente. Tenía 20 años. Yo tenía 17 años. 17 hay que creer en esas cosas. Claro, y uno cree en eso con mucha fuerza. Claro. Y así fue. Y entonces cuando yo doy mi paso, cuando viene la dictadura militar en Chile, yo antes había colaborado en trasladar en ese Austin Mini Cooper a gente que de una u otra forma tenía problemas con las autoridades chilenas de la dictadura. Cuando ya se dan cuenta dentro del Partido Comunista que yo ya había visto varias casas de seguridad del Partido Comunista que me dicen, es mejor que te vayas. Y me dicen, como tú has estado en un colegio alemán y hablas alemán, ¿dónde prefieres irte? ¿A Alemania Occidental o a la Alemania comunista? Y yo, muy orgulloso y como joven comunista, dije, me quiero ir a vivir al comunismo, a ver mi utopía. Todo eso, únanle, que yo me imagino, los televidentes saben de qué estamos hablando, tener 17, 18 años, la manera en que se ligaba con las chicas que también eran revolucionarias, aquello del amor libre, con un disco de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, leyendo a Roque Dalton, que sigue siendo en mi altar, sigue siendo Roque, está Roque y sus hijos son uno de ellos muy amigos míos porque Roque era muy... Es que todavía me sigue molestando que los propios compañeros de ruta hayan matado a Roque Dalton. De eso tendremos que hablar en algún momento. Mauricio, ¿tú sí venías? Sí. ¿Tú venías de una familia...? Mi madre era socialista. Los socialistas chilenos de entonces eran marxistas, leninistas, estaban a la izquierda del Partido Comunista. Mi casa estaba llena de textos de marxismo. Teníamos la obra completa de Lenin, 45 tomos. Tú no sabes lo difícil que fue tratar de quemarlas después del golpe de Estado. Imposible. Entonces yo nací, digamos, a ese lado. Y con la Revolución Cubana, yo recuerdo, yo compraba los discos, estos long play, con la segunda declaración de La Habana. Y me sentaba con los chicos de 14, 15 años, como en una misa. Y ahí empieza la cosa terrible, que tú te empiezas a endiosar tú mismo. Tú te tomas en serio el rol de Mesías, de la construcción del paraíso. Y un día, como los fines son tan grandiosos, tú puedes empezar a sacrificar la verdad, puedes estar dispuesto a matar y a morir. Es decir, la grandeza de los fines te va convirtiendo en eso que un día es un asesino perfecto. Porque el fin justifica los medios. Y porque matas a nombre del progreso, de la razón, del futuro. No importa, si estás libre, si tú te crees en serio que estás construyendo el paraíso en la tierra, ¿qué importa que mueran 1000, 2000? Todo un pueblo, como decía Che Guevara, cuando está en juego el destino de la humanidad. Yo a los 14, 15 años, 16, absorbí toda esa pasión delirando. Y yo dije, después, reflexionando, iba en camino a ser el asesino perfecto. Aquel que, como te digo, que mata y duerme tranquilo, feliz, porque hizo progresar la humanidad de esa terrible manera. Tú en ese momento formabas parte del movimiento izquierda revolucionario del MIR, que tenía el visto bueno en La Habana. El Partido Comunista no era muy mal, no miraba por el MIR, sí. Pero eso era una guerrilla apoyada por La Habana. Pero era el guevarismo chileno. Lo que pasa es que ni tenemos Sierra Maestra, ni teníamos tradiciones de conflicto armado, por lo tanto, era una especie de intento de guevarismo muy a la chilena. Lo que no quiere decir que no jugábamos con las pistolas. Yo cuento en el libro los entrenamientos que hacíamos, que un poco para risa seguramente. Tú hablas de la pose del revolucionario. ¿Eres tú, Roberto? No sé, una manera de vestir del revolucionario, un desaliño que ahora sería muy Dolce & Gabbana, ¿eh? Bueno, claro, sí, no, si hoy día vende muy bien, y ese tiempo también vendía bien. Hoy también, también sigue vendiendo ahora mejor, ¿no? Sí, y en países también como Chile, sigue vendiendo. De pronto uno tiene la impresión, cuando ve a estos jóvenes que están en esta estética de los años 60, 70, que son como viejos jóvenes, o jóvenes muy viejos, porque están repitiendo algo que uno ya está emulando y repitiendo entonces. Es muy triste entonces. Y eso te plantea el tema de en qué medida América Latina va aprendiendo su historia,
va avanzando, cambiando, y en qué medida estamos repitiendo viejas doctrinas y también repitiendo modelos que en otros mundos han quedado atrás, que en el mundo del desarrollo ha quedado atrás. Y esta admiración que existe en América Latina muchas veces por estos íconos como Che Guevara, Fidel Castro, el mismo Chávez, es muy sorprendente para otras regiones del mundo, pero dentro de América Latina persiste una suerte de corriente que tiene poco racionalidad y que además es capaz de seguir abrazando modelos completamente ¿Y por qué fracasados. se reincide en esa necrofilia ideológica? ¿Por qué? Pienso que son varios factores. Entre otros factores, creo que las personas que se identifican con la cultura de la libertad, con la libertad individual, muchas veces dentro de sus sociedades no están dispuestas a dar la batalla de las ideas. Piensan que la política, en realidad, no se habla de eso, no se habla en la mesa, no se habla mucho con amigos. La política es un terreno realmente que tiene que ir en otro ámbito. La izquierda, sin embargo, cuando toma sus ideas, las defiende, las difunde y también va formando a sus hijos, a sus sobrinos, a sus familiares, a sus amigos en esas tradiciones, leen a sus clásicos, leen a sus autores, fomentan la militancia en partidos. Hay un gran desbalance en la forma en cómo actúa gente de izquierda militante y gente que se identifica con las ideas de la libertad. Las utopías son difíciles de morir. Además hay una cosa que la izquierda hace muy Es que son bien. bellas las utopías, ¿eh? En sí mismas son bellas. Pero la izquierda monopoliza el sentido de rebeldía e indignación frente a todo aquello que hay que cambiar. A veces el otro lado, y el liberalismo, parece muy conforme, muy que bueno, así es el mundo. Es cierto que no podemos crear paraísos en la tierra, pero podemos crear una tierra mejor. Y esa indignación, esa rebeldía nos ha faltado. Yo siempre contrapongo el sentido de la rebeldía contra el sentido de la revolución. La revolución es el cambio total, la implantación de un modelo perfecto. Pero la rebeldía es decir, no, aquí y ahora, a la humillación de un ser humano, a la pobreza innecesaria, a la discriminación. Y eso nos ha faltado. En la página 80 del libro 122 dice: nosotros terminamos creando el monstruo que luego nos devoraría, y esa es la gran responsabilidad de la izquierda chilena. Me gustaría hablar de eso en el segundo bloque, aunque sea de manera sucinta, porque Allende lo inventó a Pinochet, ¿no? Discutible O todo sí. eso, claro, es un... O sí. O Pinochet nació por generación espontánea. No, eso No, sí. hay un vínculo ahí. O Pinochet tiene perdón de Dios porque después hizo el plebiscito y la economía se disparó. 3 minutos de publicidad y regresamos.